Bueno, muy bien, ya estamos. Ya estamos. Vamos a ver si se van sumando los participantes. Por ahora estamos viendo el número, va creciendo. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola. Y esperando en este webinar en que iba a exponer Fabián Calle, yo iba a ver la parte de los aspectos militares. Bueno, mientras Por ahora Fabián puede suponemos que ingresar, va a exponer. que estaba con algunos problemas técnicos, vamos viendo todos los Vamos a aspectos ver militares del conflicto. otra dimensión. Así es, así es. Pero bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Vemos que está creciendo el número de participantes Hasta que ingresen y todos, ya sí. después abrimos la reunión, que es la primera del año. Entonces esto es una... Lamentablemente, digamos, por un lado tenemos que empezar con este tema en el sentido de cuando abrimos el año pasado, por motivos de la trascendencia y la presencia que había tenido que tiene esta guerra, este conflicto, esta guerra tenía en el mundo, bueno, iniciamos con eso. Estamos a un año ya y un mes, un poquito dentro de unos pocos días, o sea, dentro de 13 meses, y todavía seguimos con el tema, y el tema sigue siendo importante y sigue cobrando muchísima importancia, sobre todo porque me parece que los actores, digamos, según cómo se juegan los actores, veremos en la conversación con Fabián, también se juegan muchas posturas y posiciones internacionales, ¿no? Digamos, muchos están en juego valores del sistema internacional, cómo queda y qué mundo se va perfilando, ¿no? Y el final no se visualiza muy próximo. Exacto, no se visualiza. Yo ayer te comentaba, tuvimos una reunión en vivo, en la universidad sobre el tema Ucrania, eh, generado por la Fundación Friedrich Naumann, con la cual tenemos una cercana asociación, y en la universidad, y trajeron a un speaker, un conferencista ucraniano, un profesor de universitario, y explicó, bueno, era para justamente comentar más que nada la dimensión humana, la dimensión política, era realmente preocupante, ¿no? Preocupante y triste que a esta altura del mundo, de la humanidad, que pensábamos que estábamos tan bien, y como decía él, y esto es en las puertas de Europa, ¿no? Esto es casi en Europa mismo. No, tal cual. Entonces, esto es preocupante. Así que, Bien, me bueno, parece que vamos empezando. vamos a empezar. Fabián, levantaron la mano. A ver qué pasó ahí. Un asistente, a ver. Perdón, que estoy mirando. A los que levantaron No, la no mano, hay está. dos personas que Ah, ahí está, levantaron la mano. ahí veo. Humberto Rolando Salas. Sí, sí, que de Fabián para todos. No me da sonido ni Sonido ni imagen. imagen. Bueno. Bueno, esperemos que mientras se solucionan los problemas técnicos de Fabián, vamos Ah, empezando bueno, con los perdón, ahí aspectos militares. tenemos. Les vamos a pedir que las preguntas las pueden hacer en el. Tenemos el chat y no tenemos el Q and Answer. Así Sí, sí, que, tenemos bueno, también. Tenemos los dos tenemos mecanismos. también. Yo no lo encuentro en mi De pantalla. hecho, ya hay una pregunta acá que dice, perdón, fue sin querer, alguien que lo estaba Ah, sí, ahí lo probando. vi, ahí lo encontré, ahí lo encontré. Así que Bueno, muy funciona. bien, Nos viene bien para saber funciona. que funciona. Entonces, eso nos va a facilitar Y sí, el trabajo. como pedimos siempre que las preguntas sean cortas y concisas para la mejor comprensión y poder atender la mayor cantidad de preguntas posibles. Muy bien, muy bien. Bueno, empezaríamos, Claudio. A ver, la pregunta es, digamos, sigue siendo una guerra, aunque el gobierno Putin y el gobierno ruso y el parlamento ruso en los últimos tiempos ha puesto durísimas castigos a quien llame esto una guerra. Los medios de noticias rusos no hablan de una guerra, continúan con la denominación de operación especial, pero
este conflicto, este enfrentamiento militar sigue, y bueno, nos vamos enterando, ¿no? Y ahora ya está pasando el invierno, se está hablando de la ofensiva de primavera, de un lado y del otro, de las capacidades, de la entrega de armamento. Claudio, me interesaría muchísimo tu aporte sobre esta dimensión de lo que se viene en Ucrania-Rusia. Bueno, mira, tomando lo que desarrollamos en el último seminario del año pasado sobre la guerra de Ucrania, que fue cuando se cumplían los 6 meses, ahora lo estamos haciendo luego de haber cumplido un año, ya vamos un año y casi un año y un mes. Y la idea es, bueno, hacer un breve resumen de lo que ha estado sucediendo en estos últimos 6 meses. En principio, me voy a apoyar inicialmente con algunos mapas que voy a compartir para que se entienda mejor cómo se ha ido dando el conflicto en estos últimos 6 meses, y para a partir de ahí después extraer algunas enseñanzas y consideraciones desde el punto de vista militar. Así que vamos a compartir pantalla. No sé si se ve bien ahí. Yo lo veo bien. Bueno. Ahí estamos. Buenas tardes, ahí está, ahí saludan, gente que se va sumando también, muchas gracias por unirnos y acompañarnos. Vamos a tomar inicialmente como guía este mapa de toda Ucrania, y partiendo casi del inicio del conflicto, 9 de marzo y 17 de marzo, cuando estaba logrando sus máximos avances el ejército ruso. Acá vemos ya el 1 de abril, donde si bien inicialmente en el norte empezó a retroceder en algunos frentes, alcanzó su máxima expansión en el sur y en el este. Después, el 9 de abril, se completó la retirada del norte, y a partir de ese momento la lucha empezó a concentrarse en la región del Donbass. Pueden ver ahí donde se notan esta especie de fueguito. Estos son mapas de Military Land, que son muy buenos para seguir el conflicto, donde muestra que los mayores combates se estaban centrando ya en los óblasts de Donetsk y Lugansk. Posteriormente, ya hacia el 3 de junio, se siguen concentrando los combates en el mismo lugar, y la zona donde comienza a verse los mayores avances de las tropas rusas es en este lugar, acá, que era la zona donde puso básicamente Rusia su centro de gravedad. Hacia el 7 de julio siguen los avances de los combates en esa zona. Fíjense cómo de a poco va avanzando la zona ocupada por Rusia. 7 de septiembre. Y aquí ya comienza a aparecer la primera contraofensiva ucraniana. Ucrania esto lo manejó en forma muy inteligente. Venía anunciando de mucho tiempo antes que iba a iniciar una contraofensiva en la zona de Gerson, lo que hizo que los rusos muevan gran cantidad de medios hacia la zona de Gerson, debilitando otras zonas. Entre otras, debilitaron la zona de Kharkov. Y ahí es donde puso su centro de gravedad Ucrania, y logró hacer retroceder a las tropas, como vemos acá ya al 11 de septiembre. Fíjense cómo toda esa zona en 4 días fue conquistada por las fuerzas ucranianas. Y a partir de ahí, sí, con un muy interesante efecto de aislar a las tropas rusas en Gerson, cortando los puentes, cortando las vías de comunicación, bombardeando los abastecimientos, hasta que las fuerzas rusas de a poco fueron retrocediendo, inicialmente al norte, como se muestra en el mapa, y luego, ya el 11 de noviembre, habían dejado toda la zona, el municipio de Gerson, en manos ucranianas. A partir de que completa su contraofensiva Ucrania en el norte y en el sur, se entra en una etapa de un mayor estancamiento en la lucha,
y Rusia de a poco va recuperando su capacidad ofensiva. Hasta ese momento había pasado a la defensiva por los ataques ucranianos, y básicamente va pasando de a poco a la ofensiva, centrando sus ataques siempre en toda esta región del Donbass, con una guerra de desgaste, combates metro a metro, lucha más parecida a la Primera Guerra Mundial, como si fuese guerra de trincheras, y donde lentamente Rusia va logrando, a un costo muy alto de vidas y materiales, ir avanzando en esa región, como veremos en mapas más detallados más adelante. Fíjense, todas las zonas de combate se aprecian en ese sector. Si agrandamos un poco la pantalla, podemos ver todas las zonas de combates ubicadas en ese sector. Y así llegamos al 16 de marzo, el día de ayer, este es un mapa reciente, con 1.100 kilómetros de frente entre las fuerzas ucranianas y rusas, y con combates muy estancados, con combates donde se avanza muy lentamente y con un gran desgaste, con grandes, como dije, pérdida de vidas y de materiales. Vamos a tratar de analizar en detalle ahora las zonas más calientes para que se pueda ver mejor qué es lo que ha estado pasando. Acá ya pudo ingresar Fabián, por lo que estoy viendo, bienvenido. Sí, hola Fabián. Bueno, vamos a analizar la zona Lugansk Norte. Esto fue después de la ofensiva ucraniana, cuando ya habían conquistado incluso la ciudad de Kupiansk, y comenzaban su avance más hacia el este en dirección a Svatove y a Kremina. Y vemos como rápidamente, ya hacia mediados de diciembre, alcanza su máxima extensión esa contraofensiva ucraniana, y a partir de esta zona prácticamente ha quedado estancada. No ha habido grandes movimientos, ni más ganancias de parte de Ucrania, ni recuperación de tierras por parte de Rusia. Llegamos así prácticamente al día de ayer con esta zona en esta situación, con algunos ligeros avances rusos solamente en esta zona que estoy marcando acá arriba, al norte. La zona de Siverki Donetsk es la zona donde inicialmente Rusia puso su centro de gravedad después de retirar sus tropas del norte, cerca de Kiev. Si vemos cómo va avanzando Rusia en esta zona, se va notando estos grandes avances, tratando de conquistar inicialmente todo el Oblast de Lugansk, que lo logra hacer hasta la contraofensiva ucraniana. Ya para antes de la contraofensiva ucraniana tenía ocupado todo este sector muy próximo hacia lo que era Sloviansk y también amenazando Kramatorsk. Pero aquí se produce la contraofensiva ucraniana, que fíjense todo lo que hace retroceder en esta zona a los rusos. Todo este sector lo pierden en esta contraofensiva. Y esto cambia, por supuesto, el curso de la guerra, por lo menos hasta fin de año. Luego los rusos se reorganizan, después de perder Izium, perder Liman. Eso les hace perder incluso la posibilidad de un doble envolvimiento que venían haciendo los rusos. Fíjense que originalmente, acá pueden ver los avances desde Izium de las tropas rusas, en la intención de avanzar en este sentido y envolver a todas las tropas ucranianas que estaban acá en el centro de la zona de Bolsón, en la zona de Sloviansk, Kramatorsk, incluso Bakhmut, envolverlas con este envolvimiento desde el norte y algún avance desde el sur que trataron de hacer evolucionar, pero no lograron. Don Claudio, parece Kursk al revés. Bueno, sí, siempre hay buenos ejemplos para tomar de la historia militar.
Sí. Y así, bueno, empezó esta guerra de desgaste que mencioné hace un rato. Se frena la ofensiva ucraniana, Rusia se reorganiza y comienza a avanzar, fíjense, en toda esta parte, se nota especialmente en la zona de Bakhmut, todo este sector, cómo los rusos avanzan. Se producen los avances, van rodeando Bakhmut, llegamos hasta la situación del día de ayer en Bakhmut, que es bastante crítica, ya vamos a ver un mapa de detalle, pero aún están resistiendo las fuerzas ucranianas. En la zona del Donetsk los rusos han tenido menos suerte. Después de meses y meses de combate han logrado muy pocos avances, tanto en la zona de Vuhledar, acá donde han tenido muchas pérdidas los rusos, como en la zona de Marinka, que han avanzado muy poco, y algo han logrado avanzar acá en Advinka, como vamos a ver en los mapas que siguen, pero muy poco. Fíjense cómo van avanzando solamente un poco en la zona de Advinka, hasta el día de hoy, donde Advinka está un poco rodeada como Bakhmut por el norte y por el sur, pero están resistiendo bien de todas maneras, y han pasado 6 meses, o sea, una lucha palmo a palmo y con muy pocos avances y grandes pérdidas. No hacía que en el sur, tanto en Vuhledar, Marinka, donde los avances rusos no han tenido prácticamente ningún éxito. En la zona de Zaporilla, prácticamente en estos últimos 6 meses no ha habido modificaciones. Podemos ir de antes, podemos ir desde julio del año pasado. Fíjense, si comparamos el mapa de julio con el mapa actual, fíjense que prácticamente no hay cambios en el frente. Sí, de resaltar el día de ayer, hubo una exploración en fuerza de los ucranianos en este sector, que podría indicar alguna suerte de tanteo de los ucranianos para una eventual ofensiva que hace rato se viene anunciando en este sector, que si avanza en esta dirección se dirigiría hacia Melitopol, que es una de las ciudades claves ocupadas por Rusia, porque un nudo caminero conecta a Crimea con el Donbass y muchos abastecimientos vienen por esa carretera. Perdón, ¿por qué lo de llamas una exploración? Ya de antemano podés saber que se trata de eso y no de un intento. No, por el número, estamos hablando de unos pocos vehículos blindados Ah, que avanzaron, los rusos lo destruyeron, un par de vehículos blindados, y retrocedieron. Normalmente es una exploración en fuerza, pues sirve para detectar cómo están las defensas rusas en ese lugar. bien. Y ya bueno, viendo con más detalle la zona que se ha difundido más en estos días, que es la defensa de Bakhmut. Fíjense cómo estaba hace ya 6-7 meses la zona de Bakhmut, lejos todavía de ser rodeada por los rusos. Acá vemos a Bakhmut todavía con dominio completo por parte de los ucranianos, y fíjense cómo con el correr de los meses, lentamente, aquí los rusos sí pudieron avanzar, pero con muchas pérdidas y muy despacio, hasta ir poco a poco rodeando Bakhmut. Lo más importante, inicialmente, fue la pérdida de Soledar al norte y llegar hasta el día de ayer, donde, si bien resisten los ucranianos dentro de Bakhmut, están muy rodeados por el norte y por el sur. Pese a todo, se ha notado en la última semana una disminución en el ritmo del ataque ruso, que puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser que esté alcanzando su punto culminante, un agotamiento ya de sus fuerzas por el esfuerzo que han hecho para avanzar en esta zona, o puede ser simplemente una pausa operacional para reabastecerse, relevo de fuerzas y continuar luego el ataque. El riesgo más grande, por supuesto, acá es que rodeen a las tropas ucranianas dentro de Bakhmut, no lleguen a retirarse antes, si es que los avances por el norte y por el sur siguen
evolucionando, aunque sea lentamente, y básicamente a través de las tropas de la compañía militar privada Wagner. Concretamente, para que vean la ciudad de Bakhmut como está el día de ayer, ya hay una parte de la ciudad que está conquistada, que es toda esta franja al este. Acá hay un curso de agua que está sirviendo de defensa, pero los rusos también ya están empezando a ingresar por este lugar, y también están tratando de ingresar acá por el norte. Con lo cual eso permitiría evitar el cruce del curso de agua y hacer también un doble movimiento dentro de Bakhmut, además del movimiento más grande que por el sur y por el norte están llevando adelante las tropas de Wagner. Y la otra zona, como dije, que tuvo bastantes avances de Rusia, la zona de Advitka. Fíjense cómo han venido acá viendo más de cerca, cómo los rusos han venido rodeando. Esta es la última imagen, el último mapa de ayer, donde se muestra ya por norte y por sur también el avance ruso. Y en Gerson, bueno, acá es más sencillo, es para ver solamente cómo se dio la contraofensiva, hasta que los rusos finalmente se retiraron a la margen oriental del Dnieper. Bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles de los mapas. Después, simplemente hacer algunas consideraciones antes de darle ya la palabra a Fabián. Ya les decía yo que esta es una guerra básicamente estática, de desgaste. ¿A quién favorece? Pareciera que el tiempo favorece a Rusia. Tiene mayor capacidad para movilizar tropas, mayor capacidad industrial, de producción de munición, reservas. Y Ucrania depende, bueno, mucho de Occidente. Y Occidente ha dado muestras recientemente de no poder producir la munición al ritmo de cómo las consume Ucrania. El futuro, que hablamos hace un rato con Alejandro, muchos hablaban de que Rusia iba a lanzar una gran ofensiva al cumplirse el año de la invasión de su operación militar especial. Yo lo que creo que Rusia hizo no fue largar una gran ofensiva, sino fue una sucesión de pequeñas ofensivas, porque no está en condiciones de concentrar grandes cantidades de tropas sin someterse al riesgo de ser bombardeado exitosamente por la artillería de precisión ucraniana y por las dificultades logísticas. Entonces, lo que todos esperaban como una gran ofensiva rusa, en realidad fue una suma de pequeñas ofensivas. Rusia cambió el uso de sus grupos tácticos de batallón por pequeños destacamentos de asalto, experiencia de los fracasos que tuvo en esta guerra, y así ha logrado todos estos pequeños avances, empleando estos pequeños destacamentos que se componen de 2 o 3 tanques, un par de vehículos blindados de transporte de infantería y tropa a pie. Y de esa forma ha hecho un asalto tras otro con grandes pérdidas, con lo que ha logrado metro a metro ir conquistando terrenos que antes estaban en poder de los ucranianos. Es de esperarse que en la primavera, pensemos una vez que pase el mes de abril y el barro actual se solidifique y las condiciones del terreno sean mejores, ambos bandos traten de aprovechar las circunstancias. Tanto Ucrania para realizar una contraofensiva, donde puede ser, como vemos, en la zona de Zaporilla, o puede ser en la zona donde tuvo su máximo éxito al norte, en Lugansk, o los rusos pues aprovecharán también para hacer una ofensiva más numerosa y más fuerte que permita obtener un tipo de decisión. Sí, creo que para fines de verano vamos a tener un panorama un poquito más claro desde el punto de vista militar de qué está pasando con las tropas en el terreno. Y si esta guerra continúa y ninguno de los dos puede imponerse militarmente hacia fines de verano, creo que así, ahí como dije, el tiempo favorecería, me parece, más a los rusos que a los ucranianos. Bueno, tengo un par de cosas para decir. O sea, el concepto de desgaste, o sea, obviamente el desgaste lo está sufriendo más Ucrania que Rusia.
A pesar, Sí, digo, daría esa digamos, impresión, ¿no? Si estamos desde el punto de vista en- de material y de personal, aparentemente tiene más muertos y más pérdidas materiales Rusia que Ucrania. El problema es que Ucrania no tiene la cantidad de efectivos que tiene Rusia y no claro, tiene todo el material que tiene Rusia. Entonces, claro, tiene mucha más capacidad de recuperación, que a lo mejor en este momento todavía con la movilización que le va a llevar tiempo, con la recuperación de materiales viejos, con las provisiones que pueden venir eventualmente de otros países que apoyan a Rusia, esté en condiciones de recuperarse y lanzar esa gran ofensiva. Ucrania depende prácticamente para su ofensiva en todo de Occidente, tanto de munición como de medios, los famosos tanques Leopard 2, que a cuentagotas le irán entregando, pero que no son en una cantidad o un número que pueda, si no logra reunir toda esa masa crítica pronto, va a lograr algún tipo de decisión. Por eso que yo creo que en el largo plazo y más allá del verano, si Ucrania no aprovecha esta ventana de tiempo, se le va a complicar mucho. Pero bárbaro. bueno, Bueno, gracias, Claudio, muy le interesante. quiero dejar a Y Fabián ahora para que... sí, por eso quería, justo tu explicación deja el camino abierto a Fabián. Le damos sentido a esta primavera y verano que viene ahora en la región. Cómo lo ves, Bueno, Fabián? Alejandro, saludo a vos, Gracias. saludo a Claudio, saludo a todos los amigos que nos están mirando. Mucho ahí estuve revisando la lista, muchos colegas, muchos amigos, así que un viernes a la tarde, todo un sacrificio estar ahí conectado, así que muchas gracias a todos. Bueno, muy interesante el análisis metro a metro de esta. Quizás Hollywood no en vano premió Sin Novedades en el Frente Occidental, ¿no? Porque si uno ve la película, el clásico, la remake del clásico, se parece bastante a la batalla que hemos visto en los últimos meses en Ucrania. Hemos vuelto a la guerra de trinchera, a los alambres de púa, a los tanques acompañados por infantería. Yo creo que da para los que nos gustan los temas de defensa y que tratamos de aplicarlo a la política nacional cuando la Argentina tenga un debate en serio en defensa, las enseñanzas de estos últimos 13 meses son abundantes. No podremos asimilar todo, pero lo que seguramente ya va a quedar marginado en el debate argentino de los últimos 30 años, que la defensa no es necesaria, que todo es operaciones de paz, que los libros blancos sean como un libro del Ministerio de Salud, que los militares tienen que aprender a apagar incendios, que no hay más guerras interestatales, que no es importante la presencia territorial, que los aviones no tienen importancia. Bueno, todo el listado de imbecilidades que hemos escuchado en los últimos 30 años, creo que este conflicto los sepulta, digamos, ¿no? Estamos en una guerra donde se avanza metro a metro, se lucha con granadas, por lo tanto creo que para los que queremos la defensa en nuestro país, hay mucho material para analizarlo y sacar experiencias. Y como un país con escasos recursos o con muy limitados recursos, como tenía Ucrania comparado con Rusia en los primeros meses de la guerra, pudo resistir, ¿no? Para un país débil, desarmado y desestructurado como la Argentina, hay que aprender mucho de lo que hizo Ucrania en febrero, marzo, abril, mayo, antes que llegaran los grandes contingentes de ayuda militar, y cómo con recursos relativamente baratos y una buena organización se pudo parar una ofensiva de 180, 170 mil hombres y miles de tanques y vehículos, ¿no? Pero yendo un poco al conflicto en sí, yo ya veía algunas de las preguntas que avanzaban en el chat. Yo creo que hay una realidad marco, o sea, sí, el objetivo estratégico ruso fue quedarse con Ucrania rápidamente y ese es su objetivo estratégico. Rusia ha tenido una derrota estratégica, eso no cabe duda. Rusia planificó una guerra de semanas y lleva una guerra de 13 meses. Se comió una ofensiva muy fuerte a fin del año pasado y, como decía Claudio, no ha logrado lanzar, no ha querido, no ha podido lanzar una contraofensiva semejante y está llevando a la guerra a una guerra de combate y de fricción, donde Claudio mostraba cómo las manchitas avanzan mínimamente
en cada lugar, donde cada batalla campal en una ciudad, como fue Mariupol o ahora, digamos, las más recientes, bueno, las tiene que arrasar a la faz de la tierra, digamos, ¿no? O sea, no son conquistas de ciudades, son conquistas de escombros, ¿no? Son combates de 6, 7, 8 meses, donde ninguno de los blancos que Rusia elige como para batallas campales, Ucrania se lo cede fácilmente. Después podemos entrar en el debate si le conviene a Ucrania el repliegue para juntar fuerzas o les conviene estas batallas hasta el exterminio, vereda por vereda. Eso lo podemos debatir después. Ahora, si es verdad que Rusia tuvo una derrota estratégica en sus objetivos, esto no implica que Rusia no pueda replantear su nuevo objetivo estratégico, que obviamente debe estar desarrollándose ahora, que es quedarse con la parte más rica a nivel de minerales y a nivel de producción agrícola, que es el este de Ucrania, ¿no? Y destartalar económicamente y socialmente al 80, al 82 o al 78 o al 75% de Ucrania que no quede bajo control ruso. Yo creo que este es el segundo objetivo estratégico, dado que el primero no se pudo conseguir. Y como decía Claudio, el partido está abierto, ¿no? Siempre recuerdo las palabras de Hans Morgenthau en Política entre las Naciones, cuando Morgenthau le dicen: hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el líder del mundo, empieza una nueva competencia, son rusos, cuidado, podemos ganar, pero son rusos, tienen una historia de aguante, de desgaste, de sacrificio, que se puede remontar de los últimos 400 años en adelante. Napoleón puede dar fe, Guillermo II de Alemania puede dar fe, y Hitler puede dar fe, digamos, ¿no? Entonces, la advertencia de Morgenthau es: cuidado, porque estos muchachos o esta sociedad no tiene necesariamente los patrones que tiene Occidente para medir éxitos y fracasos, ¿no? Entonces, creo que el partido está abierto, como decía Claudio, que va a ser muy importante lo que suceda en los próximos 6 meses. A nivel de Ucrania, la capacidad que tenga de articular operativamente el material que está recibiendo, porque estamos todos hablando de los Leopard 1, de los Leopard 2, pero están llegando decenas y decenas de vehículos como los Bradley, digamos, ¿no? Que le dan una muy buena movilidad a la infantería, que vienen provistos con misiles antitanque, con cañones de alta potencia. Digo, no solo son los tanques alemanes reciclados o modernizados, sino que Occidente está preparando o tratando de brindarle con los Stryker, con los Bradley, con decenas y decenas de vehículos blindados livianos, está tratando de que este año Ucrania tenga movilidad operacional, ¿no? Me parece que este es un dato importante para ver si Ucrania la logra transformar todo ese material en algo operativo y que funcione. Otro elemento es que las reservas rusas se están entrenando, se están sumando, se habla ya de 500.000 de hombres que han sido movilizados, pero del otro lado, si uno mira la cantidad de ucranianos que están en España, que están en Gran Bretaña, que están en Alemania, que están en Polonia, bueno, digamos, hay casi 60, 70, 80.000 ucranianos que están siendo entrenados en Occidente, y esa gente va a volver al campo de batalla. O sea, no, las blancas también juegan, ¿no? O sea, no solo Rusia está preparando un refuerzo importante. Y las tropas ucranianas que están volviendo están recibiendo entrenamiento de fuerza de primerísimo nivel, digamos, ¿no? Los británicos algo saben de combate, los polacos, los alemanes, los españoles. Creo que esa inyección de tropas entrenadas y de material de buena calidad, creo que también es un punto para pasar de un extremo a otro, ¿no? Esta idea: Rusia gana rápido, después pasamos a Ucrania va a ganar rápido, y ahora
digamos, esta idea de que puede pasar para cualquiera de los dos lados. Yo creo que los dos lados han aprendido de sus errores, más que todo Ucrania. Hay un artículo, Rusia digo, hay un muy buen artículo de Foreign Affairs de fin del año pasado, que se titula Rusia aprendió de sus errores, y el autor detalla cómo la estrategia militar rusa se ha ido adaptando al fracaso que fue la operación del año pasado, ¿no? Con escasa logística, pensando en una guerra corta, con demasiados pocos hombres para un país tan grande como Ucrania, apostar voluntaristamente a que no había nacionalismo ruso, que no había identidad rusa, que ucraniana, que cada ucraniano que habla ruso es prorruso, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que hablaba Washington cuando se sublevó a los británicos. Seguramente Washington, Hamilton, Jefferson hablaban todos inglés, ¿no? Y eso no implicaba que fueran pro-británicos. Y Saavedra, Belgrano y San Martín hablaban español y terminaron derrotando a la fuerza de velocidad. Esta idea rusa de que porque hablan ruso no van a resistir o no tienen identidad, la verdad que es ridícula, digamos, ¿no? Si en el caso que se lo hayan creído en serio. Como decía Claudio, estamos en una guerra de trincheras desde hace ya varios meses, de desgaste, con grandes bajas para los dos lados. Todo indica que más baja para los rusos, pero los rusos obviamente es una sociedad con el cuádruple de población de Ucrania. Y uno de los temas que está haciendo Ucrania en este momento es salir a buscar muchos jóvenes y no tan jóvenes que se fueron de Ucrania en los primeros meses, digamos, ¿no? Pensemos que hay millones de ucranianos que están refugiados en Europa y muchos de ellos tienen entre 18 y 40 años. Mucha de esta gente, seguramente la OTAN y los países de la Unión Europea están empezando a ayudar a Ucrania a convocar a esos jóvenes, ¿no? A que vuelvan al territorio para sumarse a las unidades militares. El tema de qué sucede si no hay una decisión contundente para un lado o para otro. Yo creo que se empiezan a ver en los journals, en las entrevistas, un artículo muy bueno de Stephen Kotkin, un gran historiador, gran especialista en la Unión Soviética, en Stalin, en Rusia, en The New Yorker, donde habla de una solución a la coreana para Ucrania, ¿no? Una especie de divisoria donde se haga una negociación, donde Rusia se queda con un pedazo de lo que tomó, seguramente todo lo que tomó en el 2014, quizás algo de lo que tomó en el 2022, a cambio de un ingreso de Ucrania a la Unión Europea, no a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, y con lo que implica en ayuda económica, comercial, social, etcétera, y también una garantía de seguridad por parte de Occidente, que podría ser bajo el paraguas de la Unión Europea o bajo alguna paraguas que combina a Estados Unidos y a la Unión Europea. Kissinger está en el mismo sentido, Steve Walt, el famoso y realista profesor de Harvard, en el mismo sentido. Hay toda una movida que ya está pensando en qué solución pragmática se puede aspirar sin esperar que un bando o el otro gane contundentemente. Como decía Claudio, no da la sensación que Rusia pueda lanzar una ofensiva masiva que llegue a Kiev y que destartale las defensas ucranianas, no creo. Y también parece muy probable que las fuerzas ucranianas puedan penetrar en los territorios ucranianos tomados en el 2014, mucho menos en Crimea. Y en el caso que pudieran hacerlo, creo que Rusia entraría a pensar la posibilidad cierta de recurrir a algún mensaje fuerte, como es algún nivel de uso de arma táctica nuclear, que ahí el sistema internacional entraría en una dinámica que más vale no imaginarse cuál sería la reacción. Y de hecho ya no podemos imaginar, porque Estados Unidos, a través de voceros oficiosos y no oficiosos, ha dicho que un eventual uso de armas tácticas nucleares por parte de Rusia en Ucrania derivaría en un ataque muy importante
convencional de los Estados Unidos y de la OTAN sobre lugares como la propia Crimea o zonas rusas controladas, zonas ucranianas controladas por Rusia. Entonces, en este ping-pong de un eventual uso de un arma táctica y una retaliación masiva convencional, la pregunta es cuál sería el paso ruso posterior, ¿no? ¿Cuál sería el tercer capítulo de esa historia? Entonces, están todas las fichas puestas de los dos lados. Yo creo que los dos se están preparando, como veníamos diciendo, para cuando pase la Raspunitsa, cuando pase el barro, cuando pase la lluvia, cuando pase el agua. Y ahí lo que vamos a ver es cuál de los dos ejércitos se preparó mejor para una guerra de movimiento. Con el agregado que es una guerra de movimiento donde ninguno de los dos bandos tiene supremacía aérea. Yo creo que este es un dato muy importante, donde las defensas aéreas de los dos países parecen tener la capacidad de neutralizar el uso masivo por parte del otro de la aviación. Y esto es una debilidad rusa, ¿no? Pocos nos imaginábamos que Rusia no podía llegar a tener el control del espacio aéreo en una guerra limítrofe como es Ucrania. Cuando uno mira la cantidad de aviones derribados, estamos hablando de cifras muy parecidas, 60, 70, 70, 80, son, digamos, las dos fuerzas aéreas han perdido cantidades semejantes. Obviamente, Ucrania, por tener menos aviones, sufre más, pero si vemos, Rusia hace uso y abuso de misiles para atacar Ucrania y no tanto de sus aviones. Sus aviones entran muy poquito, no se meten en profundidad. Otro elemento interesante es el uso bastante fuerte, ya llevamos casi 11, 12 o 13 misiles hipersónicos, ¿no? Que es el arma más sofisticada, más cara, cada una sale 12 millones de dólares. Lo ideal es que se usen en cuestiones estratégicas muy sofisticadas para que el rival no pueda obtener piezas en caso de que no llegue a estallar y se pueda copiar la tecnología o saber cuál es la tecnología. Bueno, Rusia está usando lo mejor de su arsenal, como son sus misiles hipersónicos, para atacar blancos en una guerra regional, ¿no? O sea, esto habla muy bien de las defensas antiaéreas ucranianas, que claramente eran buenas y con la ayuda de Occidente mucho más. Último punto, creo que los dos liderazgos políticos aún están firmes. Zelensky, yo creo que ha sido una sorpresa para todos, ¿no? En el sentido de transformarse de un actor cómico a un político electoralmente exitoso, a un hombre que muchos ven como una especie de Churchill del siglo XXI, ¿no? Cuando se quedó en Kiev, cuando no aceptó la invitación o el pedido americano para irse a refugiar a Polonia o a la frontera polaco-ucraniana, y el hombre se quedó con sus ministros, grabó videos y ha sido un mago de la comunicación, digamos. Yo creo que si la guerra se definiera en Twitter, en Instagram o en las redes sociales, Ucrania gana 10-0, digamos, ¿no? O sea, la capacidad comunicativa del régimen del gobierno ucraniano y de Zelensky ha sido fundamental. Pero Putin tampoco da la sensación de que esté en el borde del abismo. Hay síntomas, hay una cantidad de rusos que se caen por la ventana muy seguido en los últimos meses, sean empresarios, militares, políticos. Eso habla que hay algún tipo de puja o de pelea o de temor en Moscú, pero nada indica que Putin vaya a ser derrocado prontamente. En el frente militar uno siempre ve las mismas caras en Ucrania, ¿no? Los generales que uno vio en febrero se siguen apareciendo, eso quiere decir que están vivos, pero lo segundo, que no han sido reemplazados, que hay una continuidad en los mandos militares, altos y medio altos en muchos casos. Y en el caso de Rusia lo que vemos ya un tercero, un cuarto cambio de los mandos encargados, además de que ha perdido 12, 14 generales en los primeros meses de la guerra, cambios, digamos, que hablan de una insatisfacción del Kremlin con lo que vienen haciendo las fuerzas rusas, y creo que ya la campaña militar rusa en Ucrania ha cambiado 3 o 4 veces
ejecutor. De hecho, ahora está la máxima jerarquía militar después del ministro de Defensa, que es el general Gerasimov, ¿no? El famoso desarrollador de la guerra híbrida hace más de 20 años. O sea, no hay repuesto, ¿no? Han puesto al Messi del ejército ruso a hacerse cargo de la campaña. No hay fusibles, ¿no? No hay un botón que compense en el caso que Gerasimov fracase. Y el último punto, que es verdaderamente, no sé si alarmante, pero extraño, es esta puja que hay dentro de Rusia entre el ejército y los mercenarios, ¿no? Que se ve ahora en las batallas recientes, celos internas entre el grupo Wagner y el ejército, el empresario socio de Putin, dueño del grupo Wagner, acusando al ejército de boicotear al grupo Wagner, de no darle municiones, de no querer que se lleven las glorias de Bakhmut, ¿no? Versiones que Gazprom, la gran empresa petrolera, está organizando un nuevo ejército mercenario bajo la dirección del presidente de Gazprom, como si YPF, Shell o Petrobras tuvieran un ejército propio, digamos, ¿no? Las versiones de que el propio ministro de Defensa estaría creando una empresa de mercenarios con otros oligarcas y militares. Y esto creo que es un dato que no es propio de la historia rusa, ¿no? Esta idea del clúster, ¿no? Digamos, de poderes empresariales armados que combaten en nombre del Estado, que compiten en sueldo y en prestigio con el ejército, donde los generales se pelean con esos mandos de esos grupos mercenarios. Y siempre recuerdo los famosos comentarios de Maquiavelo sobre las fuerzas mercenarias, ¿no? Qué efectos tenían en la guerra, que parecían muy profesionales, muy avasallantes, pero que no necesariamente siempre daban los mismos buenos resultados y que en muchos casos provocaban grande dolor de cabeza, ¿no? Entonces creo que en Bakhmut una de las cosas que vemos es que el ejército ruso muy enojado con el grupo Wagner, que hay gente en el Kremlin muy enojado con el grupo Wagner. Por ejemplo, me comentaban el otro día un especialista en Rusia que en la televisión rusa no aparece más el dueño del grupo Wagner en noticieros, como que está censurado de la televisión oficial. Entonces, todo este ruido interno, no sé qué pensaría Morgenthau, ¿no? Cuando Morgenthau hablaba de la disciplina, de la ética, del ethos ruso, no sé qué ruido le haría que hubiera un empresario, oligarca, que se hace filmes y dice el ejército ruso no es bueno, nosotros somos mejores, y que Gazprom dice, bueno, no dependamos solo del Wagner, vamos a crear un ejército mercenario financiado por la empresa. A lo mejor Morgenthau diría, no pasa nada, pero a mí me hace un poco de ruido todo esto que está pasando en Rusia, ¿no? O sea, como la ausencia de un monopolio en el uso de la fuerza. Hay una guerra que se combate con fuerzas militares estatales rusas, pero una parte muy importante del conflicto, y de hecho en la batalla que estamos siguiendo todos los días, que es Bakhmut, que es una especie así de huevo Fabergé, que los dos se quieren quedar en el relato, bueno, lo está haciendo un ejército privado de mercenarios, digamos, ¿no? Entonces me parece que este es un punto a seguir que está un poco o bastante por afuera de lo que siempre estudiamos de Rusia, ¿no? Esos ejércitos, sea zaristas, sea soviéticos, digamos, con una conducción férrea, con una dirección política férrea, con continuidad en los mandos militares, ¿no? Alejandro sabrá bien cuánto tiempo Zhukov manejó la fuerza rusa, ¿no? Digamos, fue una vez que fue instalado, siguió siendo el comandante de las operaciones militares hasta el fin de la guerra. En el caso de la operación de Ucrania, en 12 meses ya tuvimos 3, 4 cambios, digamos, ¿no? Así que ese es un factor que creo que juega a favor de Ucrania. Lo que nos juega a favor de Ucrania es que tiene una población más reducida, que depende de la buena voluntad de Occidente, que en Estados Unidos ya hay un debate muy fuerte con vista al año que viene, especialmente de sectores republicanos, si es justificable seguir gastando lo que se está gastando para financiar Ucrania. Hoy el gobernador DeSantis, candidato republicano, dijo
que no necesariamente la guerra de Ucrania va a ser una prioridad en el caso que él sea presidente. Ya sabemos lo que opina Trump, que hay que sentarse a tomar un café con Putin y darle un pedazo de Ucrania, una solución estilo Múnich 38 con Checoslovaquia. Digo, en Europa hay consensos en ayudar, pero también si los europeos ven que Estados Unidos empieza a aflojar en su voluntad, yo creo que más de un país europeo también va a empezar a decir que hay que repensar un poco la ayuda, que hay que ver si es sustentable darle a Ucrania 8.000 millones de dólares por mes para que funcione su economía. Y por último, un país como Ucrania, que no tiene industria de defensa propia, o tiene, pero no le alcanza para esta guerra, con parte sustancial de su población que está fuera del país y que además es sustancialmente más chica que la rusa, y una opinión pública occidental que es mucho más volátil que la opinión pública rusa, que evidentemente no es una opinión pública, ¿no? Es una opinión que solo se nutre de lo que el régimen quiere que vea. Por lo tanto, es un partido muy abierto y hay que tener cuidado con entusiasmo para un lado y para el otro. Hay que esperar los próximos 6 meses, cómo se da el campo de batalla, quién saca algún tipo de ventaja y qué situación permite a los dos sentarse, qué se puede llevar Ucrania que le permita sentarse, digamos, con tranquilidad de espíritu a negociar porque se siente que ha logrado algo importante, y lo mismo Rusia sin que se sienta humillada. Creo que esa es la clave de lo que va a pasar a nivel político, a nivel diplomático, a nivel de reuniones secretas, mientras en el campo de batalla, digamos, se van moviendo las fichas. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Fabián, muy interesante tus comentarios, tu análisis y va generando interesantes preguntas. Lo único rápidamente para comentarte cuando vos hablabas del ruido interno, ese es un tema interesante, o sea, dentro de Rusia, ¿no? Yo obviamente pensaba más en la historia, un poco más atrás, y pensaba en la CSS y pensaba en el ejército alemán, ¿no? Ya hay una experiencia ahí de la competencia, y bueno, y las soluciones son, o sea, es un libro abierto también a esto, cómo se resuelve. En el caso de Hitler en su momento fue la noche de los cuchillos largos, donde se sacó de encima a la CSA, que era el grupo en realidad más radicalizado que lo que él pensaba llegar en la política alemana, y se adoptó la CSS, que sí era una guardia personal. Yo no estoy diciendo que esto es lo mismo, pero sí tenemos estos grupos paramilitares, o sea, en paralelo, son estos ejércitos paralelos que también pueden, en realidad empiezan a hacer estas famosas, también en Roma lo tuvimos, cuando teníamos las legiones, que lo importaba, el comandante de la legión era el posible o el potencial nuevo emperador de Roma. Entonces este conflicto que está abierto casi podría marcar el único elemento de disenso interno dentro del gobierno. Yo creo que en los últimos meses el gobierno de Putin ha sellado cualquier disidencia interna, ¿no? En ese sentido son monolíticos y no hay cambios, ¿no? Así que bueno, Claudio, comentario Sí, bueno, tuyo. de lo que decías recién, obviamente cada uno quiere su cuota de poder, y cuando alguien tiene mucho éxito, como en su momento tuvo en el campo de batalla la compañía militar de Wagner, entre otras, Wagner la más importante y otras más dando vuelta por ahí, siempre surge recelos, egoísmos de quién se lleva el éxito en cada victoria que se vaya logrando, como fue en su momento la toma de Soledar. Entonces, bueno, surgen el conflicto especialmente entre los comandantes del ejército ruso y el dueño de Wagner. Pero bueno, en el fondo todo se ordena porque
En definitiva, las tropas de Wagner siguen combatiendo, siguen avanzando, con más o menos munición, pero sí, como dijo bien Fabián, le han sacado mucho protagonismo en la radio, televisión oficial rusa y le están bajando mucho el perfil del efecto que quieren lograr de sus éxitos. Bueno, tenemos gran cantidad de preguntas, no sé por cuál empezamos, Alejandro, vos que estabas más atento a eso, si no hacemos un raconto de arriba para Sí, abajo. bueno, en realidad cubren aspectos militares, aspectos políticos. Yo, para empezar, sigo colando, quiero aprovechar una postura mía. Me interesó el comentario de Fabián de la solución coreana, porque hasta ahora se venía hablando de una solución Múnich modificada, ¿no? O sea, yo creo que la coreana, la diferencia entre Múnich del 38 y Corea del 53 es que es esta protección que alcanzó Corea del Sur y que aspiraría a alcanzar Ucrania, y que Checoslovaquia no la tuvo. Esa es la única diferencia. Lo que sí queda claro en cualquiera de las dos partes, en que en estas negociaciones las dos partes tienen que sentir que ganan, no tienen que sentirse perdedores absolutos, pero que tienen que entregar algo para ganar algo. Si nosotros hacemos caso a las declaraciones oficiales de ambos bandos y a sus líderes, ninguno está dispuesto a ceder nada, porque los ucranianos quieren volver al 23 de febrero del 2022, y Rusia lo que quiere como mínimo ya no es que como mínimo, no va a abandonar los territorios que ya declaró propios, ¿no? En la cual hubo El problema además es que ¿no? los dos se sienten Fraudulento. todavía, los dos se sienten todavía con fuerzas como para ganar Claro, la guerra. Y en tanto y cuanto exacto. los Bueno, por dos eso, mientras crean estos... que pueden alcanzar sus objetivos, la guerra va a continuar. Exacto. Así que bueno, a partir de ahí, Fabián, ¿cómo queda, cómo ves que se van a mover los actores internacionales? Porque de nuevo también esta guerra moviliza el tablero internacional. Tenemos a China, tenemos la Unión, vos mencionaste la Unión Europea, y después, bueno, Turquía en el medio, los Estados Árabes y Latinoamérica, que ayer en la universidad tuvimos a un representante de Ucrania hablando, un expositor sobre el tema, no desde el punto militar, sino desde el punto de vista político, y bueno, ellos están un poco desilusionados de que Latinoamérica es muy tibia, o sea, los apoya, pero no les da el apoyo que ellos necesitan y piden. Y está la propuesta de paz china también. ¿Y qué? Sí, empiezo por eso, Claudio, porque es muy interesante ahora que Xi Jinping trata de esconder un poco los colmillos, porque hizo uso y abuso de garras y colmillos en los últimos años, y el inmenso soft power chino que había montado el régimen empezó a ser dañado, ¿no? Por un exceso así de retórica nacionalista y aspereza, así que quizás Xi Jinping, mediando entre Arabia Saudita e Irán, y ahora ofreciéndose como mediador entre Zelensky y Putin, y hablando de una eventual charla telefónica con Zelensky en los próximos días. El documento chino, que fue, obviamente no le quedaba otra a Rusia que decir que le agradaba el documento, tiene un elemento importante para mí y muy útil para Ucrania, que es el tema de la integridad territorial, ¿no? Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es que hay que respetar las fronteras internacionales. Obviamente China mete ahí el tema Taiwán, ¿no? La integridad territorial china implica que Taiwán es parte del territorio chino, pero de ese punto se puede agarrar Zelensky, creo que de hecho de ahí se agarró, de que es una propuesta para considerar, porque parte de la idea de que hay que respetar las fronteras internacionales que fueron violadas digamos, en este caso por Rusia, si bien el documento no lo dice. Otro factor de esa propuesta de paz, que cabe aclarar, China tenía muchos negocios y actividades con Ucrania antes de la guerra, ¿no? Ucrania era parte del camino del cinturón de la seda que estaba armando Rusia, mucha plata, muchos negocios también metidos ahí,
y obviamente una alianza con Rusia, por más que China y Rusia se detestan históricamente y China sigue reclamando Siberia y Vladivostok en sus mapas oficiales, pero bueno, sabemos que el balance de poder los lleva a juntarse contra Estados Unidos, ¿no? Pero tienen que digerir esos desprecios mutuos con vistas a lo que nosotros llamamos el balance de poder y postergar esas fobias mutuas, raciales, políticas e históricas para cuando ellos perciban que Estados Unidos es más débil, ¿no? Vaya a saber cuándo vaya a ser. China en ningún momento habla del reconocimiento de las minorías o de que los territorios pueden ser tomados porque viven pueblos autóctonos en esas regiones. Me parece que es un dato muy importante, ¿no? Esta idea de no, había rusos, entonces como es ruso, yo lo ocupo. Hitler, como hay alemanes en los Sudetes, yo entro, ¿no? Bueno, el documento chino no respalda eso. Y creo que es otro elemento, que obviamente a ellos, en un país con tanta diversidad étnica, con musulmanes, con todo lo que sabemos que hay adentro de esa China tan inmensa, el tema de la autodeterminación de los pueblos no es muy compartida, ¿no? Por esa paradoja en la Argentina, los izquierdistas que les gusta China, les encanta la autodeterminación de los pueblos, pero el país que admiran no las acepta, digamos, ¿no? Son las pequeñas incoherencias de la izquierda latinoamericana, ¿no? Una de las tantas. Otra es apoyar a Putin por más que sea homofóbico, y acá en la izquierda latinoamericana es pro-LGBT, pero le gusta a Putin que es homofóbico, les gusta a Irán que ejecuta a los homosexuales, digamos, ¿no? La izquierda latinoamericana a veces da la sensación que no lee muy atentamente cuáles son las doctrinas, los discursos de los líderes que admiran, sean iraníes, rusos o chinos o cubanos, digamos, ¿no? Pero bueno, yendo a eso, en la propuesta china, mucha gente la presentó como, bueno, es un panfleto prorruso. Cuidado, adentro hay letra para los dos lados, ¿no? Creo que no hay que menospreciar el potencial papel que puede tener China. Y la administración Biden, que no es de las más lúcidas que ha tenido Estados Unidos, lamentablemente, entendió esto y el Departamento de Estado ha dicho que es bienvenida una mediación china, que es importante que China se ponga como un actor, como un broker en situaciones tan complicadas. Es una pequeña rendija de luz. El segundo elemento, Alejandro, vos hablabas de, digamos, cuando empezó esta guerra, creo que Rusia tenía la concepción tan cíclica de la debilidad de Occidente, ¿no? Es un ciclo, digamos, que Occidente es un tigre de papel, que son débiles, que son democracia, que son hedonistas, que lo único que le importa es la tarjeta de crédito y las cuotas, ¿no? La decadencia de Occidente, de Spengler, ¿no? Y Occidente después cuando se enoja en serio, bueno, es una máquina complicada, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, bueno, son victorias de Occidente, ¿no? De Estados Unidos, de Gran Bretaña, digamos, y creo que volvemos a este tema de cuidado con decir que Occidente es un tigre de papel. Occidente está atrás de Ucrania, le manda 8.000 millones de dólares todos los meses, le manda armamento, muchas veces antes de lo que se publica, ¿no? Porque a mí esta idea de que el tema de los tanques empezó el mes pasado no me termina de cerrar, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchos ucranianos que de hace mucho tiempo se están entrenando en manejar Leopard 2. Yo creo que hay un delay entre lo que hay de ayuda militar concreta de lo que se publica en la prensa, ¿no? Porque se dice, los aviones de F-16 no llegan. Está bien, ¿y qué hacen los pilotos ucranianos en Estados Unidos y en Europa? ¿De qué se están entrenando en bases aéreas donde hay F-16? Cuidado con esta idea de que Occidente, otro argumento, Alemania no se va a meter, Alemania va a quebrar si le cortan el gas. Alemania pasó el invierno, toda la gente prendió, pagó un poco más de estufa, y hoy Alemania es el segundo proveedor de ayuda militar a Ucrania ya
después de Estados Unidos. Es Alemania, supuestamente hedonista, tonta, economicista. Bueno, todos los días los que seguimos el tema de armamento, sigue fluyendo armas alemanas. De hecho, ustedes saben que Alemania le aplicó una sanción a Brasil con el tema de repuestos militares, porque Brasil no le quiso vender a Alemania munición de 105 para Leopard 1, que Alemania se la iba a mandar a Ucrania, ¿no? O sea, una decisión fuerte de sancionar, decirle a Brasil, mira, no te doy esos repuestos militares porque vos no me quisiste vender 2.000, 10.000, 15.000 municiones de 105 para Ucrania. Eso habla un compromiso de Occidente y de países importantes. Y por último, que Rusia con esta operación trató de evitar un miembro más de la OTAN y tiene 2 más ya, ¿no? Y muy importante, con muy buenos ejércitos y a 400 kilómetros de San Petersburgo, ¿no? Yo si fuera geopolítico estaría muy preocupado. Finlandia y Suecia, digamos, transforman el Báltico en un lago de la OTAN, ¿no? Y son muy buenos ejércitos, con muy buenas tecnologías, y Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, pero va a ser de la OTAN. El 70% que quede libre, el 75%, el 72%, el 74%, no sé cuánto va a quedar finalmente, va a ser un arsenal formidable de la OTAN en las fronteras rusas, ¿no? O sea, quiso evitar un miembro y va a tener 2 miembros y 3/5 de miembros más de la OTAN, ¿no? Entonces, digo, como pincelazo, no menospreciemos la mediación china, cuidado con esta idea de que Occidente no sabe o le va a alargar la mano a Ucrania en cualquier momento. Y después otro elemento importante que Estados Unidos, esta idea de que los republicanos llegan y le van a cortar el presupuesto a Ucrania, porque no. La Cámara de Representantes americana, que está hace 3 meses en manos de los republicanos, la verdad que todavía no ha mandado ningún mensaje contundente de recortar nada, digamos, ¿no? O sea, hay declaraciones que Biden exagera, pero cuidado con esta idea de, bueno, llegan los republicanos y los ucranianos van a quedar en pañales corriendo por el bosque, ¿no? Creo que hay una política de Estado, ciertos consensos en ese Estados Unidos tan en grieta, que el enemigo estratégico es China, pero que también Europa es muy importante y que la guerra de Ucrania y la presencia americana se justifica por esa guerra, digamos, y que la OTAN, que Macron la dio, como decía Alejandro Macron, la OTAN tiene muerte cerebral, como decía Macron hace pocos años. Bueno, hoy la OTAN está haciendo maniobras que lo que seguimos los videos, bueno, no se veían desde la década de los 70 y de la década de los 80, digamos, ¿no? O sea, una muerte cerebral media rara. Ustedes revivaron, ¿no?, Le rápidamente. pegaron el electroshock, digamos, ¿no? Le dieron lo que necesitaba, un motivo. Un enemigo. Es un enemigo, exactamente. El retorno de la historia también, ¿no? Como yo te escuchaba recién, Estados Unidos ya entró en la Primera Guerra Mundial, no se mantuvo como garante en el periodo entre guerras, en la Segunda Guerra Mundial fue el garante y va a seguir siendo, como vos decís, ya es un esquema, es Occidente, no es solamente los Estados Unidos. Hay esa dimensión y sobre todo cuando los enemigos no sostienen los valores de Occidente, porque acá también el otro problema es eso, ¿no? Si se está pensando a ver, se puede ver como eso. Acá creo un tema clave Claudio. también tiene que ver con ese apoyo de Occidente, porque Ucrania obviamente se sostiene en la guerra gracias al apoyo financiero y de equipos militares de Occidente y de adiestramiento de sus tropas, bueno, por muchos factores, pero en definitiva todo de Occidente. Ahora bien, y creo que en eso Rusia está trabajando, tratando de restar ese apoyo con distintos tipos de, dentro de lo que es el ámbito de la guerra de información. Si Occidente realmente, las sociedades de los distintos países de Occidente, comienzan a restar apoyo al esfuerzo que está haciendo para apoyar a Ucrania, si la producción de munición no es la suficiente que necesita Ucrania para sostener sus operaciones, si sigue pasando el tiempo y se agota el esfuerzo de Occidente para apoyar a Ucrania. O sea, creo que en cierta medida tanto
con el apoyo de los distintos países, de la sociedad de los distintos países, el apoyo de munición y financiero, todo lo que tenga que ver con el sostenimiento en el tiempo de ese esfuerzo sin que se agoten. Es un poco, creo, la clave en definitiva para que se llegue a esas alternativas de paz que mostraba recién Fabián. Ayer lo que decía este representante ucraniano era que el problema de ellos era que los hombres, la sangre la estaban poniendo ellos, ¿no? Y eso era lo que... No pero la queda voluntad otra. la tenían. No, claro, Si la ponen Estados Unidos, empieza la Tercera Guerra Mundial, digamos. la voluntad la tenían. Tienen Así que bien, una bien. legión internacional también, así que algo de Claro, sí, la sangre Brigada extranjera también Lincoln. tienen. Ahí había una pregunta de la Guerra Civil Española, la Brigada Lincoln, las distintas brigadas que hay, de hecho existe esto. Relacionado con el tema, vi una pregunta en el grupo respecto del incidente del dron. ¿Cómo es algo, o sea, tradicionalmente ha habido actos agresivos en el Mediterráneo entre Rusia y los Estados Unidos o los buques británicos? ¿Esto qué lectura le darías vos, Fabián? ¿Un incidente más o una escalada, un punto más de marcar terreno? A ver, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se voltearon aviones mutuamente y hubo muertos, ¿no? Muchos. Sí, por el clima cayeron los aviones. Por clima, accidentes, ovnis, ¿no? Y Sí. los dos países tenían el acuerdo que no se publicaba y que el cadáver, si era rescatado, era entregado. Hay famosos casos de pilotos soviéticos abatidos en la guerra de Corea, que Estados Unidos lo puso en un cajoncito y los mandó a un entierro comunista, para no decir cristiano, porque el comunismo son ateos, en un entierro... Digamos, cuidado con esta idea de que es la primera vez que las grandes potencias se derriban algo, digamos. Antes, en la Guerra Fría, se derribaron con gente adentro. Acá derribaron un dron manejado por un muchacho en Wisconsin con un joystick, digamos, ¿no? Es un hecho grave. Desde el fin de la Guerra Fría, ninguna de las grandes potencias Rusia y Estados Unidos no se habían derribado nada entre sí, se habían acercado. ¿Te acordás el vuelo amenazante de ese avión ruso arriba de un barco Sí, sí. americano, pasándole al lado? Pero no había daño del material ajeno. Pero recordemos que el incidente más grave fue China-Estados Unidos en el 2001. Hoy nos olvidamos porque para el 2001 es el 11 de septiembre, pero en el 2001, principio del 2001, China le tira un avión de combate encima a un P-3 Orión americano y lo derriba, ¿no? Y lo obliga a aterrizar en emergencia, toma prisioneros a los pilotos. Eso hubiera podido derivar en varios muertos, digamos, ¿no? O sea, ya tenemos antecedentes mucho más graves que este. China le tiró a un avión tripulado un avión para chocarlo y lo chocó, ¿no? Entonces, si vos te fijás, en el Mar Negro vuelan todos los días P-3 Orión, aviones de inteligencia de la OTAN tripulada. Rusia toma la decisión de derribar tirándole combustible, no con cañones, no con misiles, tirándole combustible de frente, cosa que se vea en el video del dron, que lo rocía con combustible hirviendo, ¿no? Estilo Argentina con las invasiones inglesas. O sea, fue un gesto de fuerza, pero dentro del gesto de fuerza muy moderado. Muy controlado. No matamos ningún americano, no apretamos los cañones, no apretamos misiles. Me parece que es un hecho grave, pero lo que se demuestra es que Rusia es, en este sentido, en este manejo de la relación, hay, digamos, actores racionales de los dos lados, digamos, ¿no? O sea, el año pasado Lavrov fue a Naciones Unidas a hablar y después nos enteramos que Lavrov habló en Naciones Unidas y después se quedó 3 días con agenda secreta en Washington. O sea, Lavrov no habló solo en Naciones Unidas. Lavrov se reunió con personas muy importantes del gobierno americano
en esos 3, 4 días. O sea, hay canales de comunicación como lo debe haber. Y además porque en Estados Unidos, Alejandro, Estados Unidos no quiere que pierda Ucrania, pero tampoco quiere el colapso ruso. Porque la percepción de muchos en Estados Unidos, especialmente los realistas, los que nos gustan a nosotros, es que el colapso de Rusia puede ser mucho más grave que el colapso soviético, mucho más descontrolado, ¿no? Imaginémonos la Rusia de la que venimos hablando, con fuerzas mercenarias de 60, 70 mil hombres, con experiencia de combate, con lanzacohete, con misiles antiaéreos, digo. El ejército por eso. soviético era uno solo. Hoy en Rusia tenemos Claro. el ejército ruso y parece Son una... las guerras de Toyota de África. O sea, cuando Bueno, se empiezan a desintegrar los estados y parecen los señores de la guerra, los ¿me warlords, ¿no? entendés? O sea, ¿Qué con pasó? ¿Qué una... pasó en Libia también? que pasó en Claro. Libia. O, no yendo tan lejos, si vos te fijás lo que le está pasando a Rusia, por ejemplo, con países como Azerbaiyán, como Kazajistán, se están alejando de Rusia. La periferia históricamente más controlada por la Unión Soviética, y parte de la Unión Soviética, y después por la Rusia débil de los 90 y del principio del siglo XXI. Digamos, uno ve esos países que uno a veces ni sabe ubicarlos en el mapa, digamos, ¿no? O se confunde la cantidad de letras que tiene están tomando decisiones muy fuertes contra Rusia. Digamos, el presidente de Kazajistán, en una reunión de los ex miembros que engloba a los países que fueron parte de la Unión Soviética, le dijo cosas muy duras a Putin en la cara. Le dijo, esta guerra nos hace mal, no hay que violar los territorios, no hay que violar la soberanía ajena. Presidente de Kazajistán, que es el país que Rusia usa para lanzar satélite, digamos, ¿no? Donde está el cosmódromo más importante. Azerbaiyán armándose con Israel, destruyendo al ejército armenio, que es un protectorado o un país muy protegido históricamente por Rusia y dejando muy mal parado a Rusia porque no la pudo proteger. O sea, cuando se dice lo no occidental avanza en América Latina y Estados Unidos pierde influencia, sí, puede ser. Ojo, pero Rusia también está perdiendo influencia en su periferia más cercana, no en la frontera con Europa, en el Cáucaso, o Serbia, el histórico aliado ruso, queriendo irse alejando de Rusia para llevarse bien con la chequera de la Unión Europea. Acá hay un juego mucho más grande que algunos clichés que vemos de un lado y del otro. ¿Cómo ves el juego de Turquía, teniendo en cuenta y en relación con una pregunta con la que empezó Alejandro, es la que regula el paso por el estrecho ahí de los Dardanelos y ingreso al Mar Negro, y con la posibilidad, porque por el Tratado de Montreux, Turquía regula el ingreso y egreso de navíos de guerra en este momento que está el conflicto desarrollándose. Y la posibilidad que autorice o no al ingreso de navíos norteamericanos a rescatar el dron caído, si es que no lo hizo ya Rusia, y si Turquía realmente juega en ese caso respetando el tratado o no, según el país que se lo solicite. Mira, más allá de lo que uno puede opinar de Erdogan como gobernante, digamos, ¿no? de su efecto sobre la calidad democrática, sobre la secularización de Turquía, la verdad que como mérito de él y de la Cancillería turca, Turquía está jugando en todos los tableros, ¿no? O sea, está jugando desde la Libia que vos acabas de mencionar, donde es sostén de uno de los clanes que controla parte de ese país. Ha desarrollado una industria de defensa verdaderamente notable, especialmente los drones que lo empezaron a probar los azeríes y después lo probaron los ucranianos con gran inteligencia.
ha chocado con Estados Unidos frontalmente porque le compró misiles antiaéreos SS-400, lo echan del programa F-35, pero después Estados Unidos vuelve y le dice, bueno, no estás en el F-35, pero te vendo los F-16 más nuevos que tengo a vos, ¿no? O sea, juegos de regateos muy interesantes, digamos, ¿no? Yo creo que acá hay que ir a la vieja frase de Kissinger, cuidado con los pueblos milenarios, ¿no? En el sentido de mirémoslo con respeto. Tienen su momento bueno, su momento malo, pierden, ganan, pero por algo hace mucho tiempo que están jugando el tablero. Nosotros estamos jugando... O sea, son milenarios. ¿No? Cuidado con estos muchachos, digamos, ¿no? Pues son los otomanos, ¿no? Son los persas, no son los chinos, son pueblos que hace mucho están en este juego. Y yo creo que lo que está haciendo Turquía, el interés clave de Turquía de largo plazo es reducir la influencia rusa en la zona del Cáucaso, en la zona del Medio Oriente. Digamos, son dos imperios que se han detestado, odiado y peleado toda la vida. Por lo tanto, si uno hace una foto satelital de la política turca, yo creo que la constante es complicarle la vida a Rusia, por sacarle influencia a Rusia. Ahora, si uno se acerca, bueno, la pelea con Grecia, la pelea con Estados Unidos, la pelea con los demócratas, la pelea con los woke, la pelea con Macron, te compro el avión, no te lo compro. Pero digo, estructuralmente, Turquía se beneficia de la debilidad rusa. Se beneficia de que Rusia haya tenido que sacar su fuerza de Siria, ¿no? ¿Se acuerdan la campaña militar rusa en Siria? ¿Quién ocupó ese vacío? Los turcos. Digamos, los azeríes, Kazajistán, todo el mundo turcomano que estuvo históricamente bajo el control zarista y después bajo el control soviético y después bajo el control ruso, cuando uno empieza a ver las políticas de las naciones turcomanas, bueno, cada vez su referencia más es Turquía. Digamos, y acá claramente Turquía, gane o pierde Erdogan, muere o viva Erdogan, hay una concepción imperial. Si yo te decía que Turquía influye en el Cáucaso, influye en Siria y influye en Libia hace 20 años, ¿vos qué me decías? No, imposible. Y Son todo OTAN. eso lo hace adentro de la OTAN, no se va de la OTAN. Claro. Y además se sienta y dice, bueno, Suecia y Finlandia, vamos a ver, que vengan a hablar conmigo. Que echar a los kurdos, desarmar a grupos terroristas, cerrarle los diarios a los kurdos en Estocolmo, después vemos. O sea, y los finlandeses y los suecos se toman el avión, van a Ankara para congraciarse con él. Digo, Turquía está haciendo un juego muy, muy interesante de política exterior, muy interesante de política exterior. Muy bien, muy Está muy bien. interesante. Bueno, Claudio, ¿cómo venimos? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahí después estaba viendo, bueno, tenemos muchas preguntas que obviamente no vamos a llegar a todas, pero No, pero algunas muchas haciendo preguntas han sido alusión, respondididas por Fabiana, muchas ha hemos ido respondiendo en cubierto. grupos. Y, sí. Una quedó haciendo alusión al uso del material militar, de quién tiene más materiales de reserva, repuestos, uso de, o no de misiles, y el uso del poder aéreo para emplearlo en las operaciones. Yo creo que haciendo así un raconto así a largos trazos, pues no nos daría el tiempo para hacer una explicación completa, pero creo que en este conflicto quedó evidente la importancia, a pesar de que muchos creían que ya incluso Europa, los países occidentales, estaban preparados hoy en día más para guerras de baja intensidad, conflictos de baja intensidad, que para una guerra del estilo de la de Ucrania. Habían reducido sus brigadas blindadas, sus cantidades de cañones, y estaban tendiendo y No hay más acostumbrando a guerras. este tipo de conflictos. Creo que esto los ha hecho un poco despertar y estamos viendo este conflicto, que los blindados siguen siendo muy importantes, la artillería es fundamental, no como escuchamos acá hace un par de años en Argentina, que ya estaba superada.
Y Todo está superado en la Argentina, Todo ¿no? superado. Acá en la Teoría. Los Argentina, por expertos, eso, quienes claro, por eso manejan nos la quedamos sin defensa en la tanques, sin Argentina, cañones. Nos quedamos porque sin es incluso todo, nada, porque todo estaba todo superado. superfluo. Lo que Todo hay que pasa, superado. yo agarrar, hay que agarrar quiero todos los meter un... registros, hay que agarrar todos los registros que tenemos nosotros de consumo de munición y tirarlo a la basura, usarlo para prender el asado. Porque los consumos de munición que hay que tomar ahora son los de Ucrania, son los consumos de munición de un conflicto actual, no el consumo de de alta munición de un conflicto intensidad, de hace además, años. ¿no? Es un conflicto de alta intensidad, no es no es un paseo por el campo, esas cosas que no van a ocurrir. El tema, yo creo que, como dice Colin Gray, vuelvo a citarlo, bueno, terminó la Primera Guerra Mundial y se suponía que venía toda la paz definitiva, los dividendos de la paz, había terminado la guerra, y 20 años después vuelven a una guerra de mayor intensidad que la que habían tenido, ¿no? O sea que en ese sentido vuelvo a insistir. No es que la guerra se fue, la guerra está, lo que pasa es que va cobrando va tomando distintas dimensiones. Y con una En el cantidad yo de creo que, vidas ¿no? humanas, una cantidad de pérdidas humanas y materiales como no veíamos desde la guerra de Corea o la Segunda Guerra Mundial. De la guerra de Corea, Exacto. sin duda. Entonces, Así que, bueno, eso son hay cosas mucho que van a... para decir, ¿no? Y después, bueno, Pero eh, hay que estar atento a las capacidades. Ahora que está de moda hablar de capacidades, ¿no? Bueno, no hay que perder esas capacidades también, ¿no? Hay que tenerlas. O sea, no, no, por el supuesto. tema es Y integral, como pusieron por ahí andan. La defensa es integral y la seguridad es integral, ¿sabe qué? ¿no? Y las reservas son muy importantes. Y las reservas. Viste que están sacando de los depósitos los tanques T-62, están empezando a, bueno, le están mandando a Occidente los Leopard 1. O sea, están usando equipos viejos que bien usados son útiles en este conflicto. Los Claudio, te nuevos, agrego una cosa. Cuando el otro día leí un informe del por qué el fracaso ruso el año pasado, y una de las cosas que se repiten es el rol que tuvieron las guardias territoriales ucranianas, no el ejército, las reservas, milicias, grupos que se entrenaban los fines de semana, estilo Suiza, ¿no? Que uno a veces lo ve como asistente de segunda, tercera jerarquía. Digamos, hicieron ocupación de espacio territorial, desarrollaron inteligencia avanzada, emboscadas, ¿no? Esta idea de, bueno, lo importante es el ejército, los profesionales, los uniformados, los que tienen los mejores cascos, los mejores fusiles, eso es muy importante. Pero también Ucrania desarrolló una estructura más capilar, ¿no? En cada pueblo tenía miembros de esa guardia Bueno, vos lo comentabas, ¿no? Es la defensa finlandesa en el fondo también. No Exactamente. queda otra, pero hay así que es. tener en la población, digo yo, ese es el tema que para el caso argentino siempre se termina hablando de, no sé, alguien alguna vez tira la palabra reserva y nadie, todo mira para otro lado, las reservas, no solo reserva de munición, la reserva de tropa, de preparación, ¿no? Pero la idea es que, bueno, no, en fin, da para un seminario, Y un tema, Claudio, ¿eh? otro tema importante a tener en cuenta a futuro son el uso de los drones. Sí. Es Y ahí fundamental. Esto es un adelanto, creo, de lo que viene a futuro de la guerra mosaico, Pero de, los pero de enjambres. vuelta. Sí, pero de vuelta, no creamos que desaparece todo lo otro. Ese es el No, no, problema. Es no, que no, se agrega, acordémonos que pero después de la con, guerra del Golfo, la aviación ya no hacía falta poner los pies en el suelo. Bueno, ahora resulta que hay que El ponerlo, Shokanó ¿no? que solucionaba todo. Claro, así que bueno, muy bien. bueno, Bueno, ya estamos en tiempo, me parece, para Estamos a no ir tiempo. más allá de muy lo interesante previsto. tu análisis, Fabián, de Turquía. Me encantó. La verdad no esperaba que ves como me llevo algo más. Claudio también, excelente. Me gustó mucho también la presentación. Bueno, nos ayuda a ubicarnos mejor. Y sobre todo el tema de que no solo, por eso el tema de cómo está interconectado todo, ¿no? Entonces el concepto del sistema internacional, que también esas cosas eran inventos de estos realistas, ¿no? Que inventan cosas, ¿no? Que estamos ya totalmente conectados por una onda de amor y paz y las comunicaciones nos van a hacer más amorosos. En realidad nos sigue haciendo lo mismo que éramos antes, ¿no?
nada más que lo podemos hacer más rápido o mejor o peor. Pero bueno, muchísimas gracias, Fabián, por participar. Agradezco enormemente al público. Vemos que todavía se han mantenido a pesar de todo. Yo estoy cerca, ustedes se han salvado de escuchar, yo estoy al lado del Lollapalooza, así que estoy usando esto porque cerca de mi casa ya está empezando a sonar y seguramente hacia el final Lollapalooza vibrarán los gratis, vidrios. no te puedes quejar. Más o menos, porque hay Subiste a la terraza y lo escenarios. tenés gratis, dale. Sí, bueno, hay gente que, yo no lo hago, pero hay gente que va con las reposeras en la calle, ahí a Unidad Nacional, y se sientan a ver. Pero esta vez han tapado, sí. Bueno, muchas gracias, Fabián, pero por bueno, la muchas gracias, 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 a Claudio, todos. gracias, Alejandro. Gracias a todos los Alejandro. Y gracias a los aguantaron hoy. participantes. Y gracias a todos los que nos han Muchas acompañado. Sí, muchas gracias. Y bueno, y quedamos, hay una segunda parte que es en 2 semanas, ¿no? Tenemos Sí. la parte 2 Cerca que de va a fines de estar abril Juan, vemos la segunda parte de este análisis. Bataleme como invitado estrella. Así que es. bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao, muchachos. Bueno, nos Saludos. vemos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.